Y el título de la lección es Consolaos, pueblo mío. Ajá. ¿Qué significa este título? ¿Y cómo consuela a Dios? Si estuviéramos muriendo de cáncer, ¿serían nuestros amigos consoladores? ¿Sería la medicina que mitiga el dolor o la medicina que controla las náuseas? ¿Podría ser un consuelo? Ahora, ¿qué es lo que más consuelo nos daría o nos traería? ¿Qué nos traería más consuelo, mayor consuelo? ¿Qué creen ustedes? La esperanza y la promesa que tenemos del Señor. Para una condición terminal de muerte, pero ¿cuál sería el consuelo? No el paliativo, no un paliativo, estoy hablando de un consuelo. Bueno, que mis amados estén a mi alrededor. Seamos prácticos. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Come. ¿Verdad? Y cuando uno está enfermo, ¿qué procura? Bueno, la sanidad, va al doctor. Ahí está. Esa es la palabra. Esa es la palabra. En una condición terminal, lo que más consuelo nos traería sería la sanidad total de esta enfermedad. Entonces, si fuéramos prisioneros de guerra, porque de hecho la lección empezó con la historia de este japonés que se escondió sin saber que la guerra había terminado y se escondió por muchos años. Pero sí, ¿qué sería un consuelo para un prisionero de guerra? Sería buen alimento, una buena habitación, paquetes, cartas de sus familiares, de su casa. ¿Traerían eso consuelo? ¿O para ustedes qué traería su consuelo? La paz, que no haya más guerra. Ok. Libertad, ¿verdad? Salir del presidio y regresar a casa. Y entonces, en este mundo de pecado, ¿cómo consuela a Dios? Consuela a Dios con familiares amantes, familiares y amigos amorosos. Consuela a Dios con comida, con ropa, zapatos, casa, comida, recursos financieros, con sistemas de salud o con sanidad. Pero pensemos más allá, que el plan de Dios de consolarnos va mucho más que todos estos paliativos, que si son llevados a cabo, resultarían en sanidad completa y eterna. Pero Dios busca la sanidad total, eterna y la libertad del pecado. Entonces, ¿qué significa el ser libre de pecado? Es una molécula, es una bacteria, está hecho de materia. Entonces,
Porque el pecado está arraigado en mentiras, en falsedades que quebrantan los protocolos de las leyes de diseño de Dios para la vida, que a la vez resultan en un estado que es el estar fuera de armonía con las leyes de diseño de Dios, y el resultado es el sufrimiento, la miseria, el dolor. En otras palabras, el permanecer en pecado no es cómodo. Volvemos a entender que las mentiras creídas rompen el círculo de amor y de confianza, de amor y de fe. El círculo de amor roto, este círculo resulta en temor y en egoísmo. Y este estado interno de miedo y de egoísmo es un estado doloroso. No hay paz, no hay consuelo, no hay alegría. Y este estado crítico nos lleva a actos de pecado en la medida que las personas buscan un consuelo para ellos mismos y tratan de subsistir o de sobreponerse de formas humanas que empeoran estas condiciones. Entonces el daño, se daña la mente, se daña el cuerpo, se daña el carácter, las relaciones. Esto es una condición terminal de muerte. Entonces no hay consuelo ni paz en esta condición. Pero Dios nos consuela. Si tenemos el problema diagnosticado debidamente, que el pecado es una condición de estar fuera de armonía con Dios, lleno de miedo y de egoísmo, entonces debemos ver el plan de Dios de consolar, de erradicar la pecaminosidad y de sanarnos. Entonces, ¿cómo remueve Dios el pecado? ¿Cómo remueve Dios, cómo erradica Dios el temor, el egoísmo de nuestros corazones, de nuestras mentes? ¿Y cómo restaura Él su ley en nuestros corazones? Y de esta manera nos consuela. Ahora aquí se ve que Cristo, Jesús, es la clave. Sin Jesús esto no hubiera podido haberse dado. Pero ¿cómo provee Jesús ese consuelo? Y sabemos que Jesús se hizo carnes, proveyéndonos primeramente la verdad. Si aceptamos la verdad que Jesús nos revela y rechazamos las mentiras del enemigo, volvemos a ganar confianza en Dios. Ahora, ¿es eso suficiente para remediar el problema del pecado? ¿O acaso hizo Jesús o tuvo Jesús que proveernos algo más que la verdad a fin de curar el problema del pecado y liberarnos del miedo y del egoísmo? Entonces, ¿qué otra cosa se necesita para, hace falta para cumplir el plan de Dios, de consolarnos, además de traernos la verdad y ganar nuestra confianza? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un corazón nuevo, un espíritu recto, una naturaleza nueva, un carácter humano incólume. Y puede cualquiera de nosotros esforzarse y desarrollar esto. Vamos a leer el párrafo que les envié, que empieza con el primer párrafo está en el deseado de todas las gentes. Y vamos a ir leyendo, yo voy a ir comentando. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Ok. Entonces, ¿y por qué?
por qué la ley requiere esto. Porque lo Por dice, adelante. dice que el hombre no lo podía dar. Al hombre le faltaba eso. Sí, pero ¿por qué la ley requiere esta justicia? ¿Por qué? Por la misma razón que la ley de la respiración necesita que respiremos. Es como la vida está construida para que Dios opere, en otras palabras, en armonía, solamente con la armonía, estando armonizados con la ley de amor, encontramos consuelo. Continúe esto, Alma, por favor. No dice que, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Ok, permítame. Sí. Ofrece esto, Ajá. que es una vida santa y desarrollar un carácter perfecto. Jesús como ser humano fue tentado como todos nosotros y él sintió esa urgida de sobrevivir, sintió temor, pero en lugar de ceder, él decidió, escogió el amor y por ello destruyó la infección del pecado en la humanidad y se hizo nuestro salvador, se convirtió en nuestro salvador. Él nos da el regalo de una vida perfecta, santa, una vida santa y un carácter perfecto. Entonces nuestro rey, que es la vid verdadera, con quienes nosotros nos conectamos y permanecemos en él, nos infunde vida. Continúe, Alma. La vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritual, fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, pero entonces tenemos la remisión de los pecados a través de la gracia, no a través de un pago legal. Entonces pensemos como un niño que está enfermo, obtiene un remedio para su condición. Entonces los síntomas pasados ya no cuentan una vez el niño se curó. Nuestros pecados pasados son irrelevantes una vez somos sanados, una vez estamos somos justificados, una vez no estamos ya fuera de la armonía, una vez ya no estamos en desarmonía con Dios, una vez su ley está escrita en nuestros corazones y mentes. Entonces, ¿quién construye el carácter del pecador? Y Dios lo hace tomando la vida de Cristo y reproduciendo la vida de Cristo en aquellos que abrazan la verdad y rinden sus vidas a Él en confianza, en fe y cooperación con Él. Entonces, pero si entendemos que el pecado destruye nuestra paz y nos contamina las mentes, el carácter, entonces, si Dios está supuesto a sanarnos y liberarnos, entonces, ¿por qué le llamamos al Espíritu Santo el Consolador?
Vamos a continuar leyendo el siguiente párrafo del deseado de todas las gentes. Donde desde el Consolador, Sí, por favor, ese párrafo. el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de Permítame aquí. Entonces, eso lo vemos al día de hoy. Cómo eso está ocurriendo en la sociedad. Estándares falsos, la ausencia de valores, la ausencia de lo que es la verdad. Hay mucha mentira en las redes sociales, en los medios de comunicación, y las personas dicen, bueno, ¿en quién creemos? ¿A quién seguimos? Entonces, porque todo el mundo se está proclamando y postulando como que ellos son la autoridad. Entonces, más y más vemos a las personas menos semejantes a Cristo, más abusivas, el amor se les ha enfriado, los vemos más violentos, más agresivos, más temerosos, más egoístas y más controladores. Continúe, Ruth, por favor. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Muy bien, continúa el siguiente párrafo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal. Aquí, permítame aquí. Entonces, ¿qué significa esto? El agente regenerador. Porque sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo no hubiera servido. Entonces, así es como funciona la ley de diseño. Jesús revela la verdad y una vez es aceptada, se gana la confianza y procura el remedio que sana nuestros corazones. Pero ese remedio necesita ser aplicado en nuestros corazones y es este el rol del Espíritu Santo. Pero si nosotros aceptamos las mentiras de Satanás acerca de que la ley de Dios es impuesta y enseñamos esta ley con esa perspectiva de pecado que es un problema legal, en lugar de que es una condición caída, entonces, y que Jesús pagó la deuda legal, nuestra deuda legal, entonces, esto nos conlleva a hablar de una salvación que es una declaración legal en lugar, o sea, una declaración, una condición legal y las cortes del cielo y todo eso. Entonces, todo esto obvia el rol del Espíritu Santo. El punto de vista penal legal es el vino de Babilonia que intoxica al mundo y no representa a Dios y mantiene las mentes y los juicios de las personas lisiados, mientras que ellos se sienten bien con su salvación, pero siguen enfermos. Porque dicen, no, Dios todo lo hizo, Jesús lo pagó, yo estoy bien, yo voy para el cielo. ¿No? Así que no me preocupo, otro día más en este vecindario. Continúe, Ruth, por favor. Pero ¿a dónde me quedé? El poder del mal. Que justo acá, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad,
que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del espíritu, del poder divino. El espíritu, permítame. Allí se declara el por qué Satanás quería minimizar el trabajo del Espíritu Santo, quería minimizarlo o eliminarlo de nuestras creencias. Entonces, el enemigo no pudo detener la venida del Mesías como nuestro Salvador a la tierra. También falló en sus asaltos a Jesús mientras él estaba aquí como ser humano, viviendo aquí en la tierra. Y ahora el enemigo trabaja intentando detener que recibamos el Espíritu Santo como el agente que aplica el remedio en nuestros corazones. Y él hace que las personas crean que no hay Espíritu Santo. Así que ellos ni siquiera le piden a la tercera persona de la deidad que los transforme. Continúe, Ruth, por favor. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. En los días más sombríos de su largo conflicto con el mal... Hasta allí. Porque ahí termina el párrafo. Cristo ha dado su Espíritu. Por favor, vuelva a leer la última oración. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Ok, entonces, poder divino lo tenemos. ¿Para sobreponernos a qué? ¿A cuántas tendencias? Todas las malas tendencias cultivadas. Todas. Fíjense, heredadas, cultivadas. Yo me acuerdo de la canción famosa, Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. O sea, y hacemos hasta música y monetizamos todo eso, el dinero. Ganamos dinero haciendo, componiendo canciones que realzan Víctor, la humanidad. Adelante, Mirellita. Yo quería agregar algo. Justamente ese texto es muy importante, que habla de tendencias hereditarias y cultivadas. ¿Por qué digo que es tan importante? Quizá quiero hacer un enlace con lo que dice Primera de Corintios, que muchos eran, entre muchos pecados, voy a fijarme en uno, la homosexualidad. Porque muchas personas dicen, bueno, es que esa persona nació así. Vamos a suponer que fuera así, pues hereditario y cultivada. Entonces Dios tiene poder para quitarnos Amén. cualquier tendencia. Y esta es una de las mentiras de Satanás, para mantenernos unidos a él, para que nosotros no podamos liberarnos. Y ese es uno de los mensajes más fuertes que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Gracias, Mirellita. Yo diría que más que para mantenernos unidos a él, a Satanás, es para eclipsar el amor de Dios, que nosotros no lo podamos recibir, que no lo podamos percibir, que no nos consideremos, atención, merecedores. Y en esa distracción es que él triunfa. Pero este párrafo lo dice, poder divino. Poder divino. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo nos consuela Dios? Al sanar nuestros corazones y mentes y liberarnos de vivir bajo la dominación del miedo, del egoísmo, de la culpa, de la vergüenza. Ahora, ¿cómo se ve, cómo se nota esta sanidad progresiva? Y empieza cuando el pecado progresivo comenzó
Entonces el daño empezó con las mentiras creídas que rompieron el círculo de amor y confianza y fe. Entonces, la sanidad empieza cuando una vez la verdad es creída y esta verdad destruye las mentiras y gana nuestra confianza. Entonces, Jesús es la fuente de toda verdad. Jesús es nuestro Salvador. El Santo Espíritu es el agente que conecta los puntos de verdad en nuestras mentes y toma une la actividad histórica de Jesús. Y esto gana nuestra confianza y nos trae al arrepentimiento. Vemos la vida de Jesús, pero a la vez vemos la vida de Jesús en nuestras vidas y sabemos que no es por casualidad y decimos, aquí está Dios en mi vida, en este momento, en tal lugar, en tal ocasión. Entonces, al tener confianza y fe en Él, le abrimos el corazón y el Espíritu Santo nos llena y toma la victoria de Cristo y reproduce en nosotros. Reproduce el Espíritu de Cristo. Y al hacerlo erradica el miedo. Y entonces vivimos una vida en la que estamos aplicando la verdad y la paz. Y entonces el carácter de Dios que está manifestado en su ley. Y el carácter de Dios como lo vivió Jesús, porque confiamos, estamos conectados a la misma fuente. Decidimos escoger a Jesús y seguirle al practicar sus métodos, y así recibimos el poder regenerativo del Santo Espíritu que nos ilumina, nos transforma y nos permite amar a nuestros enemigos. Y entonces esto conlleva los actos de amor, de bondad, de benevolencia, de sacrificio propio, y al hacerlo crecemos en santidad, y entonces nos convertimos en luces en este mundo de tiniebla que está observando nuestro testimonio, y de esta manera la vida es eterna. Entonces, este es el proceso de ser liberados del pecado, de ser liberados del miedo, del egoísmo. Entonces, ahora, este proceso puede ser agonizante, puede ser doloroso, antes de que uno sienta el consuelo. ¿Y por qué? Este proceso lo es de doloroso porque una vez hubo quebrantamiento, una vez existió el mal, entonces no hay una opción libre de dolor. Entonces comprendamos, o sea, un hueso roto duele, pero la recuperación, la fisioterapia, todo esto duele. Entonces, hace como ayer estuve yo ayunando por una pareja que un anciano de iglesia, amigo, me suplicó que yo asistiera, y yo le di los teléfonos de 2 terapistas que para mí son los mejores que yo conozco. Uno es excelente, pero inalcanzable porque es muy solicitado, y los otros son los segundos mejores que yo considero. Y esta pareja tuvo una entrevista con los segundos y no se sintieron cómodos, aunque yo sé que son muy buenos, muy profesionales, muy cristianos. Bueno, para no alargarles el cuento, quedo yo como el consejero. Y ambos han manifestado el dolor que los embarga, el tener que buscar la sanidad, el tener que mejorar, esforzarse para que su vida
como familia funcione. No hay opción al ocurrir una mejoría, no hay opción, no hay atajo para evitar el dolor. Entonces, pero hay algo que yo quisiera contar lo que estás diciendo, ¿no? adelante. Me llamó mucho la atención, muy bueno lo que dijiste, porque a veces nosotros creemos, ¿no? Que, y por mucho tiempo yo lo creí, que en manos de un terapeuta está la solución. Si esta persona va a estar curada, sanada, ¿no? Y fíjate que no es así, pues el Señor tiene sus instrumentos humanos a través, entonces eras tú. Eso por un lado, porque a veces nosotros, Dios nos manda a las personas, nos sentimos como no impreparados, y el Señor que dice que el amigo cuando le llegó a pedir, él no tenía, pero él fue a pedirlo. Es la primera lección que debemos aprender. La segunda lección que yo creo que debemos aprender es que quizás nosotros queremos pasar el dolor sin Jesús. El dolor sin Jesús no lo podemos resistir. Por eso que en la noche cuando repite, Mireya, repite eso, repítelo por favor, eso es poderosísimo. Que el dolor sin Jesús no podemos resistirlo, nos mataría. Por eso es importante cuando Jesús estaba en la noche del Getsemaní orando, él esperaba el consuelo con sus discípulos, tomó a los 3 que estaban más íntimos con él, sin embargo, se quedaron dormidos. Él no pudo, ¿cuántas veces nos ha ocurrido igual, no? Tuvo que ser enviado un ángel para que fuera consolador de Jesús. Muchas veces le fallamos al Señor, porque no somos los consoladores que deberíamos ser para aquella persona que está pasando por ese dolor, porque nos quedamos dormidos, distraídos, estamos como las vírgenes, ¿verdad? Las 10 durmieron. Entonces, velar y orar, necesitamos primeramente velar y orar. Necesitamos pedirle al Señor y no tener miedo del pan cuando viene una persona a buscar ese consuelo. Porque cuando viene a nosotros, de alguna manera, nosotros somos ese instrumento del Señor. Que nosotros no somos los consoladores, Jesús es el consolador. Nosotros vamos a llevar a esa persona a los pies de Jesús, a que ella se agarre de él como Jacob en la noche de angustia, que dijo, no te dejaré si no me bendices. Y esta es la parte que el enemigo no quiere que nosotros reconozcamos, porque todos hemos atravesado por un dolor de angustia que nos hemos sentido imperdonable, que quizás el pecado que hemos cometido contra el Espíritu Santo, nos hemos sentido tan separados de Dios que hemos podido decir, como dice el Salmo 22:1, que lo dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Porque hemos sentido la carga de pecado tan pesada. Y eso no lo podemos nosotros. Por eso es que Jesús dice, venid a mí, así como estemos. Y es una de las cosas que me dice a mí esta lección, que no importa el dolor que hayas pasado, no importa la caída que hayas tenido, porque imagínense, ese rey acá fue malísimo, fue bien malo, hasta sacrificó a su propio hijo, pero Dios lo atrajo con sus cuerdas de amor. Él no quiso aceptar esas cuerdas, está bien, pero que Dios hace todo lo posible para acercarse a nosotros, para que nosotros nos agarremos de esa cuerda de él, que le mostró el Managuay y que le dijo, por favor, esta cuerda no permita que por las circunstancias de la vida, que te olvides de Dios, le dijo al Managuay. Y también nos ha pasado a nosotros. Entonces, en esta noche, que muchas veces nosotros hemos tenido una noche que parece como que no amanece, ahí viene Jesús como vino los discípulos, no temáis, soy yo. Y viene a calmar la tormenta de nuestras vidas, a darnos ánimo, a darnos alivio, no importa en qué circunstancia estemos, no importa el dolor que tengamos, Dios tiene poder para sanar. Amén. Entonces, no hay atajo para evitar el dolor. No se puede. Pero una vez Dios inicia el plan de sanidad, entonces el dolor empieza a ser mitigado. Crecemos en santidad y
nos liberamos del miedo, de la culpa, de la vergüenza. Entonces, quiero hablarles acerca de el egoísmo y que nos distrae, y también los deseos por buscar comodidad. Y esto es lo que causa el mal en el mundo. Entonces, vamos a ver, apaguen sus micrófonos, por favor, por un momentito, por favor. Entonces, tenemos que todas las adicciones son causadas por personas buscando, tratando de encontrar consuelo propio. Todos los gobiernos humanos con sus leyes impuestas y las personas en busca de justicia social a través de leyes impuestas y castigos, son personas que han sido heridas, que tienen miedo y que están buscando un remanso, un lugar de refugio para ser consolados, pero autoconsolados a través de las leyes del enemigo, leyes impuestas. Entonces, toda la venganza es personas que están dolidas. Entonces, el totalitarismo, las dictaduras, el comunismo, el socialismo, todas estas son cosas que empujan. Apenas ustedes escuchan la imposición, la coerción, ya ustedes saben quién está detrás de eso. Entonces, y lo otro, ¿por qué el abuso doméstico, la violencia doméstica? ¿Por qué ocurre? Porque el perpetrador, el abusador, tiene miedo, es inseguro, está inseguro y trata de sentirse más fuerte y más en control, atención esa palabra, en control para ejercer su poder sobre los más débiles. Los ataques, todos los ataques verbales, los comentarios crueles, los comentarios incisivos, sediciosos, provienen de aquellos que tienen miedo, buscando protegerse y tratando de acabar con aquella persona que me hace sentir amenazado. Porque ellos no van a decir yo soy el débil, van a decir tú, por tu culpa, tú me has herido, tú me has ofendido. Y entonces empiezan a atacar a la fuente que según ellos los ha dañado. Toda mentira y toda toxicidad es hecha por personas con miedo, inseguras, y están buscando, atención, más riqueza, más cosas para consolarse y sentirse poderosos. Y entonces uno ve, y en nuestros países sobre todo, y ahora más y más, dicen, bueno, los buenos nos tenemos que proteger, nos tenemos que encerrar con verjas, con cercas, y los malos andan sueltos, los ladrones andan sueltos. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la violencia contra el prójimo está hecha por una persona temerosa. Ahora debemos comprender los tiempos en que vivimos. Los 4 vientos han sido soltados, están siendo soltados, no han sido en su totalidad, están siendo soltados en la medida que el enemigo va como león rugiente. Entonces, en este momento de la historia humana, Dios llama a su pueblo a dar el último mensaje de misericordia al mundo, un mensaje de verdad acerca de su carácter de amor. Y es este amor que echa fuera todo temor. Es la verdad que destruye las mentiras y que liberta
las mentes y trae verdadero consuelo. Pero el amor solo existe en una atmósfera de libertad. Debemos rechazar leyes impuestas en los sistemas de este mundo. Debemos rechazar estas perspectivas penales legales, de teologías penales legales, y regresar a la verdad de que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, cuyo carácter es el amor y cuyas leyes son los protocolos diseñados para vivir. Entonces Dios ha venido a nuestra tierra a libertarnos del miedo, del egoísmo y consolarnos al sanarnos con la verdad y con la nueva naturaleza. Entonces, Isaías 40, 1 al 2, habla de la consolación. Entonces, ¿quién administró el castigo al pueblo de Israel? Tenemos los versículos de preparación en el capítulo 40 de Isaías. Entonces, sabemos que Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Entonces, pareciera que estos versículos se refieren a la primera venida de Jesús como bebé. Entonces, pero ¿por qué tomamos los primeros dos versículos que hablan acerca del Jerusalén literal y las guerras que lo rodeaban? Pero ¿por qué tomamos el siguiente versículo acerca de Juan el Bautista y el resto del capítulo acerca de Jesús nuestro Salvador? Entonces, ¿cuál es el consuelo último, el mejor? Cuando Dios habla de consolar a su pueblo, el consuelo que Él ha prometido de darnos al liberarnos de la ocupación mental foránea, o es el plan de Dios de liberarnos del pecado. Entonces, tenemos que la verdad acerca del carácter de Dios. Dios se muestra a sí mismo en la historia como un protagonista y sus métodos son revelados, son presentados. Tenemos que la verdad acerca del pecado la entendemos y lo que el pecado le hace al pueblo de Dios y a la creación de Dios. Tenemos la verdad acerca del enemigo. ¿Quién es el destructor verdadero? Y también tenemos que la historia revela el plan de Dios de salvar y sanar. Entonces el Antiguo Testamento es primordialmente un registro de Dios tratando de cumplir su promesa de traer al Mesías como descendiente de una mujer y salvar al salvar a la humanidad del pecado. Y tenemos al enemigo tratando de interrumpir este plan. Entonces, vamos a tener consuelo, pero nuestra guerra es contra principados y potestades de oscuridad, del mal. Eso va a terminar. Nuestra iniquidad, la condición terminal en la que nacimos, que causa tanto sufrimiento y dolor, va a ser curada, va a ser sanada. Hay un remedio. Vamos a leer seguidamente Patriarcas y Profetas, por favor. Sí. En los días más sombríos de su largo conflicto con el mal, le fueron dadas a la Iglesia de Dios revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes, hacia los triunfos futuros, al tiempo cuando, habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron
descritas por la mano de Dios deben ser apreciadas por su iglesia hoy, cuando se está acercando rápidamente el fin de la controversia secular, que se han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. Muy bien, eso lo estamos notando hoy, donde estemos. Continúe con el siguiente párrafo, Sí. por favor. Fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Entonces, ¿cuál es el último consuelo que nos da Dios? Es libertad del pecado en una tierra renovada. Continúe, siguiente párrafo. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La hora más sombría. Entonces, antes del siguiente párrafo, ¿cuál es nuestra armadura? ¿Cómo debemos vencer? ¿Sobre qué debemos vencer? ¿Debemos vencer el mal usando gobiernos humanos? ¿Debemos obtener la victoria con más leyes, más sanciones, más castigos? Continúe, Ruth. La hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal es la que precede inmediatamente al día de su liberación final. Pero nadie que confíe en Dios necesita temer, porque si bien el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio, Dios será para su iglesia amparo contra el turbión. Entonces, ¿cuándo es el momento más oscuro, la hora más oscura? Entonces, es lo que se está acercando. Estamos en los eventos finales. Pero necesitamos temer. No debemos temer si hemos rechazado los sistemas del mundo. No debemos temer si rehusamos seguir hacia donde nos conduce el miedo. Y en lugar de eso, confiamos en Dios y seguimos el sendero del amor, de su amor. Continúe, Ruth. Para aquel día la liberación está prometida solamente a los justos. Los pecadores. Okay, ¿por qué? ¿La liberación de qué? Noten el texto de Isaías que el autor cita, que la autora cita, después de su comentario, que solamente los justos están prometidos, se les ha prometido la liberación. Léanlo de nuevo, Ruth, la primera oración y continúa hasta el final, por favor. Para aquel día la liberación está prometida solamente a los justos. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Entonces, ¿qué está siendo descrito? ¿Cuál es el fuego? ¿Por qué viven los justos en él? ¿Por qué son consumidos los malos por él? ¿Qué le hace la verdad a una mentira? ¿Qué le hace el amor infinito al egoísmo? Todo esto es la ley de diseño, es la realidad de lo que es la realidad en la que la mente y el corazón de cada persona está ocurriendo. O sea, están
sanados o no. El ser sanado o no es lo que hace la diferencia. Siguiente párrafo, por favor. Mientras el profeta contempla al Señor de gloria que desciende del cielo con todos los santos ángeles para congregar a la iglesia remanente de entre las naciones de la tierra, oye a los que le esperan clamar al unísono con gozo triunfante. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. En sus visiones, el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado y el sepulcro felices en la presencia de su Hacedor, conversando libremente con él como el hombre conversaba con Dios en el principio. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Mientras muy bien. Entonces, notemos cómo la autora de esto aplica este texto, estos textos. ¿A qué eventos, a qué personas? A todos los salvados de todas las edades. No es un grupito de personas en un tiempo específico. Es acerca de los justos de Dios siendo liberados por el pecado. Entonces están recibiendo doble castigo o doble consuelo por todos sus pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de todos. Entonces, no solamente recibimos libertad de la culpa y de la vergüenza aquí en la tierra, y consuelo real en nuestras mentes y corazones. Recibimos vida eterna. Es doble consuelo. No, atención, Amén. doble castigo. Atención, por favor. Doble consuelo. Hay algo, Adelante, Mirellita. hay algo importante que yo quisiera acotar con todo lo que, a las preguntas que has hecho en los párrafos que se han leído, de que aparentemente si se lee en forma muy rápida, pareciera que habla de infierno, de que un Dios castigador, de que solamente los justos, entre comillas, serán salvos. Pero es que Dios quiere que todos seamos justos. Dios quiere que todos seamos santos, porque la invitación es venid a mí, todos los que estáis cargados. Y Él innumerables veces dijo que Él venía a salvar lo que se había perdido. El problema es cuando nosotros no vamos a esa fuente, porque por nosotros mismos no podemos purificarnos, por nosotros mismos no podemos librarnos del sentimiento de culpa. Y pensando en todo lo que había dicho Polito, en cuanto al dolor que nos produce nuestro pecado y estar tan agradecida hoy a Dios de que Él es tan hermoso y tan bello, que Él coloca tolerancia cuando nos agarramos de su mano. Es como cuando el médico estaba en el odontólogo y mi papá me decía, dame tu mano, hija, no te va a doler. El dolor era soportable porque mi papá me estaba sosteniendo de su mano. Entonces, qué bonito es que a pesar de mi caída o de las caídas que hayamos tenido, Dios está allí, como dice el Salmo 40, nos saca del lodo cenagoso, pone cántico nuevo en nosotros, endereza nuestros pasos y nos dice y nos agarra de su mano para que no volvamos a caer, ¿no? Pero más allá de la situación de las personas que no quieran aceptar esa gracia, ¿por qué los quema? ¿Por qué la misma presencia de Dios, que para lo justo es gozo y alegría, para los que no han aceptado su gracia es destrucción? Porque no pueden estar en la presencia de aquel que es la verdad, la pureza, porque siempre han estado en lo opuesto. Y en la misericordia de Dios todavía permite que duerman,
porque el amor del Padre es que uno no, ni se imagina cuánto es el amor del Padre, porque Él lo repite en Lucas 11, ustedes siendo malos, dan las mejores dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Espíritu Santo? Dios, si se lo pide. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros y nos consuela, porque es que nos consuela en nuestro dolor, no, nos da consuelo. Yo estaba viendo cuando Víctor estaba hablando ahorita de la situación que Dios le entregó esa pareja y a veces uno, ¿verdad que remite los casos? Porque a mí me ha pasado, yo me vi ahí, cuántas veces yo he remitido los casos y después se me devuelven porque Dios dice, eres tú la persona que yo he instruido, que he capacitado y a veces uno no lo ve, ¿no? Uno no ve porque uno se ve poquito, pero Dios es el que nos ha consolado y más, yo quiero quizás recalcar algo que habla la lección y es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa mata. El sentimiento de culpa está causando ahorita cáncer. El sentimiento de culpa está causando muchas de las enfermedades letales. Y eso es lo que más nos aleja de Dios. Por eso que dice Romanos 8:39, que nos separará del amor de Cristo. O sea, el enemigo busca que nosotros caigamos, que cometamos infracción de la ley para que nosotros no estemos con Dios, porque la ley de Dios es amor, pero Él no quiere que entendamos cuál es el amor verdadero, porque todo es amor, el respeto que tengamos hacia Dios, el respeto que tengamos hacia nuestro prójimo, el respeto que tengamos hacia nosotros mismos, que el enemigo roba, como dice San Juan 10:10, él vino a robar, a matar, a herir, a destruirnos, pero Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, qué bonito saber que esa consolación doble la vamos a recibir al final, pero que ahorita estamos recibiendo consolación de Jesús, porque en cada una de nuestras pruebas Él está con nosotros, porque no podemos solo. Solo es imposible, San Juan 15 nos lo dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que saberlo, porque a veces se nos olvida y queremos hacer las cosas solo, y las cosas solas son trapos de inmundicia. Nuestra justicia no vale nada. Nuestras obras sin Cristo, como lo dice 1 Corintios 13, es metal que resuena, címbalo que retiñe. Necesitamos relacionarnos con Dios y ahí entonces vamos a implorarle al Señor que no, y que vamos a decidir, como hizo Job, hacer pacto con nuestros ojos, a no ver cosas injustas, hacer pacto con nuestros oídos, como dice el libro de Patriarca y Profeta, que José, cuando llegaban hombres enviados para conocimientos de contabilidad, él tenía administrativo puestos sus oídos, pero cuando llegaban con cosas impías, maledicencia, él los tapaba. Que nosotros también podamos llegar a esa misma convicción. Dios los bendiga. El asunto empieza con la decisión de seguir a Dios, y entonces esa decisión es la que me va a llevar a abrir mi corazón a Él. Y lo mismo, si yo no decido por Él, ya decidí por el enemigo automáticamente. Entonces, veamos el siguiente párrafo, por favor. Ya me confundí, ¿cuál es el último? El que sigue es el profeta. Como el profeta... Porque se me cerró y me volvió a abrir y se me corrieron. A ver, que no lo encuentro. Como el profeta... Comienza como el profeta. Ajá. Y mientras el profeta contempla al Señor. Mientras el profeta contempla a los redimidos, sí, en la ciudad de Dios, libres de pecado y de todos los rastros de la maldición, exclama arrobado: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, y todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Continúe la siguiente. Allí toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes.
realizarse las más encumbradas ambiciones. Y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos de estudio que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, permítame, durante toda la eternidad, avanzaremos, nos desarrollaremos, creceremos y caminaremos, avanzaremos en la verdad. Es un futuro increíble que Dios nos tiene para aquellos que le amamos. Continúe. A nosotros que estamos a punto de ver su cumplimiento, de cuánto significado, de cuán vivo interés son estos delineamientos de las cosas por venir, acontecimientos por los cuales desde que nuestros primeros padres dieron la espalda al Edén, los hijos de Dios han estado velando y aguardando, anhelando y orando. Ok, esos somos nosotros. Atención, esos somos ustedes y yo aquí. Esos somos nosotros. Continúe, Ruth. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Israel es salvo, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. La siguiente oración del siguiente párrafo. Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo. Dejemos permítame ahí. Alcemos los ojos. Alcemos los ojos. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Atención. No miremos para abajo. No nos enfoquemos en las noticias. No nos enfoquemos en las pruebas. No nos enfoquemos en los sistemas del mundo. No nos enfoquemos en las injusticias en el mundo. No nos enfoquemos en los métodos del mundo. Alcemos los ojos. Continúe, Ruth. Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria que esperan los redimidos. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la ley del cielo. Atención aquí, atención, permítame. Los salvos no van a conocer, no sabrán, no, en otras palabras, no conocerán, no serán amedrentados, pero van a tener intimidad, van a conocer, escritos en sus corazones, otra ley, sino las leyes de diseño de Dios, de amor, verdad y libertad. Los salvos no van a tener una marca en sus mentes o en sus manos con leyes impuestas, con reglamentos forzados. No van a tener nada de estas cosas buscando justicia a través de las leyes, a través de castigo infligido, a través de poder sobre otros. No, en el cielo los salvos van a conocer la ley de Dios y esta que a la vez va a estar escrita en sus corazones y sus mentes. Continúe, Ruth.
Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tomará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Entonces, ¿cómo consuela Dios a su pueblo? Con amor, con verdad y con la restauración de la justicia a su diseño perfecto de vida, al escribir su ley en nuestros corazones y mentes. Entonces, leamos del día lunes el primer párrafo, por favor. El día lunes, aquí el primer párrafo que dice del día lunes, un heraldo anónimo. Un heraldo anónimo anuncia que Dios vendrá a revelar su gloria. Otra voz proclama que aunque los seres humanos son pasajeros como el follaje, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Ok, ¿a qué se refiere todo esto? ¿Cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Entonces, ¿y en qué momento histórico de la humanidad es revelado el carácter de Dios más claramente? En Jesús. Y esto es lo que la Biblia dice del segundo templo, que era físicamente más pequeño que el de Salomón, que sería más glorioso que el de Salomón porque Jesús entraría ahí personalmente en forma humana. Entonces, esto nos hace ver al día de hoy el mensaje del tercer ángel en el que estamos viviendo. Entonces, ¿a quién estamos siendo llamados a darle gloria? ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué es importante? Y aquí vamos a leer Isaías 40, el versículo 3 y 4, por favor. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, esto no es acerca de caminos físicos, es una metáfora de la avenida o la llegada de ideas que conducen a la mente y al corazón. Entonces, ¿y quién es el que hace esto? ¿Quién es el que prepara el camino para Dios? En la primera venida de Jesús fue Juan el Bautista, a quien mencionó Jesús que era el Elías por venir. Entonces, y tenemos lo que Malaquías dice, ¿no? De que va a enviar al profeta Elías. Y entonces Elías es la referencia del mensaje final de ir al mundo a preparar los corazones y mentes de las personas en la tierra para encontrarse con Jesús. Este es el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, no solamente el tercero, el primero, el segundo y el tercero. Cuando es dado, atención, a través de las gafas o de los lentes de las leyes de diseño. Este es el mensaje del carácter de Dios de amor, verdad y libertad, que el carácter de amor que nos libera nuestros corazones de miedo y egoísmo y restaura sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque son las únicas leyes de diseño que restauran nuestros corazones, que traen reconciliación veraz, real, que hace que las personas se conecten en amor y en confianza, que nos consuela de verdad. El mensaje de la ley impuesta, de la religión legal y de las reglas y todas estas cosas, es un mensaje que divide y que fractura, es un mensaje de miedo, que es el sistema de la bestia en el Apocalipsis. Entonces Dios llama a su pueblo hacia él, y para que a la vez este pueblo prepare a sus prójimos. Entonces, en el día martes
se habla de los heraldos y que los heraldos son tanto varón como hembra, dama y caballero. Se habla de los heraldos en Isaías, Simeón y Ana en el templo cuando Jesús nació. También tenemos a María Magdalena, que fue la primera en ver a Cristo después de haber sido de resucitar y antes de presentarse al Padre. Qué privilegio. Una mujer que había sido tan humillada socialmente, tan vejada. Sin embargo, fue merecedora de ver al Mesías resucitado. Fue la primerita en verlo. Y le tocó correr a dar las buenas nuevas. Entonces, ¿hay algún significado con estos heraldos iguales, ¿no? Y vemos, encontramos que Dios subordina, subyuga a mujeres o a hombres, o los trata de la misma manera. El diseño de Dios es completo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo funciona el amor? ¿Funciona el amor con singularidad o cómo funciona el principio del amor? Entonces vemos cómo Dios nos diseñó. Entonces, no nos diseñó para legislar el uno sobre el otro, sino para complementar al prójimo. Entonces, todas estas ideas de subyugamiento, de subordinación, de hombre o de mujer, todo esto elimina lo que es la igualdad, ¿no? Entonces, en el plan de evangelismo de Dios, de llevar el evangelio al mundo, ambos, tanto hombres como mujeres, pueden gozar igualmente del gozo, del privilegio, de la responsabilidad de compartir la verdad al mundo. Entonces, el día miércoles la lección señala en Isaías 40 el tema de la misericordia de Dios y el poder de Dios, que Dios es el creador todopoderoso, omnipotente. Entonces, esta verdad debe ser usada para asegurar el consuelo y no para ratificar la acusación del miedo, del temor. Claro. Entonces, porque, atención, si tenemos un Dios todo omnipotente que impone las reglas, que utiliza su poder para infligir castigo, entonces, ¿cuál es la fuente de todo sufrimiento y muerte? Claro. El tener a un Dios que es como el enemigo, ¿nos traería eso un consuelo? No. Entonces, solamente el tener poder no es suficiente para traernos consuelo o ganar nuestra confianza y fe. La confianza no es establecida por el poder. Esto es serio. Y Dios, que es el Dios de la verdad, siempre provee, da evidencia para mostrar esto. Siempre Dios va a dar una declaración de verdad, pero Él no se detiene con esa declaración porque sus leyes son leyes de diseño, los protocolos sobre los cuales la realidad existe, y es esta realidad que va a ratificar la verdad al transcurrir el tiempo. Y sabemos que lo dice Zacarías 4:6, no es por fuerza ni por espada, no es por poder ni espada, sino por mi espíritu. Esto lo mencionó hace un momento Mireya. Entonces, Dios no solamente lo declara, sino que Él provee evidencia histórica de que la fuerza y el poder no restauran el amor y la confianza. Los ejemplos los tenemos. El diluvio
¿Qué ocurrió después del diluvio? La Torre de Babel. O sea, fuerza y poder seguida por rebelión. Las 10 plagas de Egipto. ¿Qué les siguió? El becerro de oro, la orgía. En otras palabras, la fuerza y el poder seguidas por la rebelión. Entonces tenemos a Corá, a Datán, a Abiram, que se los tragó la tierra, seguidos de más murmuraciones y más rebeliones de las personas, del pueblo. Entonces, la fuerza y el poder seguidos por la rebelión. El fuego que cayó en el monte Carmelo fue seguido de más rebelión y más idolatría. Nuevamente, la fuerza y el poder seguidos por la rebelión. Entonces, la fuerza y el poder no restaura el amor y la confianza. Solamente puede limitar la rebelión. Entonces, ¿qué restaura el amor y la confianza? El espíritu de verdad y de amor. La verdad destruye las mentiras y gana, cautiva la confianza, y el amor echa fuera el temor. Pero esto requiere que cada uno de nosotros piense y examine la evidencia en nosotros mismos, en una atmósfera de libertad. Entonces, es el trabajo de la voz, del silbo suave, no el trabajo de los truenos. Entonces, pasemos al día jueves y leamos el primer párrafo, por favor. La idolatría destruye, del día jueves, por favor. La idolatría destruye una relación única e íntima con Dios al reemplazarlo por otra cosa. Por ende, los profetas se refieren a la idolatría como adulterio espiritual. Entonces, acuérdense la ley de adoración. Entonces tenemos la ley de adoración. Al contemplar, somos transformados. Llegamos a ser lo que admiramos, lo que adoramos. Y llegamos a ser como los mejores seres creados sobre la tierra. Y no podemos adorar a nada mayor que nosotros, sino Dios. Entonces, el adorar, el fijarnos en todo, en toda o cualquier otra cosa que no sea Dios, va a destruirnos, nos va a degradar. Degradar, ¿qué esa palabra, qué significa degradar? A ver, jóvenes aún, díganme, ¿qué significa degradar? Lo que pasó justamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que como ellos dejaron a Dios, entonces Dios los dejó a que ellos tuvieran la imagen justamente de lo que ellos buscaban. Y eso es lo que ha hecho el enemigo. Podemos ver personas cuando deciden irse por el alcohol o cualquier otro tipo de droga, cómo es su imagen, cómo se destruyen a sí mismos y destruyen a sus seres amados. Y ahí vemos plasmado lo que Satanás quiere, la adoración hacia él. En la última tentación de Jesús, que le hizo a Jesús, él se mostró tal cual era, adórame. Y eso es lo que está pidiendo a cada uno de nosotros, que lo adoremos a él y que dejemos a nuestro Dios. Así es. Entonces la degradación, adelante, Ale. Dice, degradar es rebajar la dignidad moral de una persona o la posición o el grado que una persona tiene en una jerarquía. Ok, rebajar. Entonces tenemos que la culminación de la creación antes del sábado, que es cuando Dios enseña cómo adorar, Él crea a Adán y a Eva. Claro. Y a su imagen y semejanza.
Claro, éramos dignos porque éramos a su imagen y semejanza. Entonces, me faltó y lo voy a tener que mandar el párrafo en el deseo de toda la gente, es donde dice que Dios se chasquea cuando se da cuenta que nosotros no valoramos, no nos valoramos por que hemos perdido de vista. Bueno, ese párrafo se los debo, pero no lo incluí, pero lo voy a enviar. Entonces, es como cuando cuando uno, perdón. Cuando no nos sentimos dignos. Correcto, y nos rebajamos. Cuando nos rebajamos a producto de, no, entonces Dios está chasqueado, lo dice el Espíritu, decía. Entonces, Dios quiere nuestro más alto desarrollo y solo al adorarlo a Él, el infinito creador de amor, podemos sentir un crecimiento eterno, un desarrollo y un progreso y una vida eterna. Entonces sabemos que en el día de hoy las falsas ideas de Dios son un problema. Claro. Entonces leamos el último párrafo, por favor, que les envié. Miles tienen una concepción falsa de Dios y sus atributos. Realmente están sirviendo a un Dios falso como los fueron los sirvientes de Baal. ¿Estamos adorando al Dios verdadero tal como se revela en su palabra, en Cristo, en la naturaleza, o estamos adorando algún ídolo filosófico consagrado en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de bondad y de tierna compasión. Así está representado por su Hijo nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter procuramos imitar, entonces estamos adorando al verdadero Dios. Muchas gracias. La ilustración de esta semana, la ilustración que aparece el día sábado, son unas manos con las cicatrices de la cruz. Eso es una imagen muy poderosa, porque ahí es Cristo mismo que demuestra no solamente que está rodeando con sus manos, sino que se ven los destellos de su gloria. Esta imagen indica, me pone a mí en lugar de esa ciudad. Pongámonos nosotros en esa ilustración. Vamos a orar y voy a continuar haciendo un comentario adicional. Vamos a orar. Gracias, Señor, no solamente por llamarnos a existir para reflejar tu carácter en este momento y lugar, Señor, pero gracias por permitirnos ser portadores de tu carácter, de amor, de verdad, de libertad. Que en esta semana demos esperanza en nuestro círculo de influencia, que internalicemos esta lección y que la compartamos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén.